Vale, buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por su presencia. Vamos a continuar con el análisis de la Ilíada en este canto 21. Entre las cosas que estuvimos rescatando en la sesión anterior, era un poco el análisis que se efectuó sobre la aristía de Aquiles, sobre todo considerando precisamente este rasgo tan característico de Aquiles, que es la ibris, ¿no?, de la cual suele ser presa de manera constante. Recordemos que pues el libro 1 apertura exactamente, ¿no?, con la palabra menis, que ya hemos dedicado algunas sesiones para retomar las diversas interpretaciones susceptibles de, o traducciones susceptibles de efectuarse a partir de esta palabra, como cólera o como melancolía. Pero en este caso me parece que se despliega más hacia la cólera, y por eso podemos de alguna manera conectar este canto 21 con esa manifestación de la ibris a partir precisamente del enojo, de la furia, del deseo de venganza que tiene Aquiles respecto a la muerte de Patroclo, y que veíamos, pues bueno, es como una característica muy propia de Aquiles, que tematizábamos en función de esta matanza que provoca, ¿no?, en las fuerzas troyanas, y que a partir de ahí pues veíamos cómo es que en alguna medida la exaltación que se hace de la figura de Aquiles en la Ilíada, y que es una de las figuras pues más emblemáticas de esta obra, y por supuesto reiterada, ¿no?, en función de los momentos históricos en los que se recupera esta figura, pues sí apuntábamos exactamente a un héroe que se caracteriza exactamente por la fuerza, por la violencia, por la determinación y la capacidad para causar gran mortandad. Y bueno, eso nos llevó en algún momento a analizar pues, esta exaltación de la heroicidad desde esta perspectiva, y luego pues veíamos que Noé nos hacía un poco pensar que quizá en defensa de Aquiles, ¿no?, tendríamos que mirar la totalidad, porque pues no es otra cosa sino la imposición de un destino, y este destino está en manos de los dioses, y por supuesto este destino incluye también a los otros aristos, en este caso Agamenón, ¿no?, que dirige el ejército griego, y que también es una ibris, ¿no?, la ibris de la ambición, la ibris precisamente del deseo de riqueza, que en una de sus aristas conlleva pues la matanza, la muerte, la ibris de la violencia. Y entonces pensábamos un poco a partir de Agustín García Calvo y a partir de Blanco Regueira en cómo es que hemos quedado de alguna forma pues enmarcados, ¿no?, por un sistema que tiene como una de sus características principales la administración de la muerte. ¿Por qué razón? Porque ciertamente vemos que en Aquiles se da un deseo desmedido de cometer iniquidades, ¿no?, un deseo desmedido de pasar a cuchillo a la mayor cantidad de enemigos, pero que eso sería solamente uno, ¿no?, de las formas a partir de las cuales el sistema o la constitución de una civilización para la guerra administra la muerte.
Y un poco eso es lo que estuvimos comentando. De ahí, pues bueno, se desarrollaron algunas otras cosas. Lo comento solamente como una especie de rememoración para que a partir de ahí podamos seguir discurriendo en torno a las temáticas de este canto 21. Si hubiera alguna intervención de alguno de ustedes, Josué, Noé, Mariano, y si no, pues cederíamos el uso de la palabra Jaime para que continúe con su análisis y posteriormente podamos recuperar temáticas que se puedan desarrollar en función de nuestra lectura y de nuestra interpretación. Adelante, si hay intervenciones, Noé, Josué, Mariano. Adelante, con Jaime. Ok, entonces Jaime, tienes el uso de la palabra. Sí, muchas gracias, doctores. Okay. Bueno, pues estuve leyendo el texto, bueno, terminé de leer el texto y pues del parágrafo 440 al parágrafo 460, después de que Atenea, bueno, la diosa Atenea derriba a Afrodita, en esa tensión que surgió entre los dioses, en esa disputa pesada y cruenta, dice el texto, que suscitó a partir del parágrafo 385, prácticamente viene una discusión entre los dos dioses, que es Poseidón y Apolo. Ambos están discutiendo y recuerdan un poco su pasado cuando fueron, bueno, cuando estuvieron en defensa de Troya. Y el texto se ocupa en recuperar parte de ese pasado y, bueno, aquí lo que me llama la atención en esta parte es que Apolo contesta a Poseidón en el parágrafo 460. Él le dice: me dirías que en mis cabales no estoy si me avengo a combatir contigo por culpa de los míseros mortales, que semejantes a las hojas, ¿no? Es decir, en ningún momento Apolo no quiere manifestar pues su heroísmo o su honor, simplemente me parece que mantiene una distancia, considerando al ser humano como una condición menor, desde luego, a su majestad divina. Es decir, no tiene caso que nosotros, tanto tú, Poseidón, y yo, Dios Apolo, pues nos enfrentemos, ¿no? Entonces, eso me parece que, bueno, me llama la atención. Después el otro apartado que le dice que no está dispuesto a trabar sus manos en contra del hermano de su padre, ¿no? Que en este caso es, pues, Poseidón y Zeus, ¿no? Y bueno, entonces, en el parágrafo, eso es, ya está, bueno, en el parágrafo 460, en el parágrafo 520, ya Aquiles, vuelve el texto a introducir a Aquiles y dice que este gran héroe sigue pues ya manifestando su esplendor de héroe, en cuanto a que iba o seguía aniquilando y causando pues terror a los troyanos. Porque en el parágrafo 526 el anciano Priamo, dice el texto, lo mira desde la torre, dice así tal cual el texto, al monstruoso Aquiles, cómo venía acosando enérgicamente a los troyanos con una rabia brutal.
Y dice el texto que algunos los iba pues persiguiendo, queriendo asesinar, a otros los iba arrinconando a la ciudad, ¿no? Entonces, eso es lo que también me llama la atención, cómo presentan enérgicamente a nuestro gran héroe Aquiles, con una rabia brutal, con un corazón pues con deseos de venganza, de ganar la gloria, con esa ibris pues en su máximo esplendor, ¿no? Y después en el parágrafo 578 me parece un punto muy importante porque cómo es que Apolo, a pesar de haber en los parágrafos anteriores se negó a pelear con Poseidón, pero cómo en este parágrafo 578 infunde pues vigor a Agenor, quien detiene en un momento crucial, en un momento importante a Aquiles. Y en el parágrafo 578 me voy a dar el momento para leer cómo es que exclama con una recia voz Agenor. Dice, sin duda, esclarecido Aquiles, tienes grandes esperanzas de saquear en el día de hoy la ciudad de los altivos troyanos. Necio, aún habrá que padecer numerosos dolores por ella, pues los hombres que hay en su interior somos muchos y fornidos, y además en defensa de nuestros padres, esposas e hijos, protegemos Ilio. Eres tú quien alcanzará aquí tu hado. Por, por muy terrorífico y audaz combatiente que seas. Eh, estas palabras que le dice Agenor, pues prácticamente son, bueno, es porque le infundió vigor o valentía, en este caso Apolo. Entonces, su intervención es muy importante debido a que parece ser que Troya estaba a punto de caer en manos de Aquiles. De hecho, el texto él mismo dice, ¿no? Me faltó mencionarlo en el parágrafo 544, dice el texto, los aqueos habrían tomado Troya si Apolo no hubiera impulsado al divino Agenor, es decir, si no le hubiera infundido audacia en el corazón y cómo es que este momento tan particular pues es lo que hace detener esa toma de Troya, ¿no? Es decir, Aquiles iba masacrando a numerosos troyanos, arrinconándolos contra las murallas de la ciudad. Troya estaba a punto de caer, pero el dios Apolo interviene, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante. En el parágrafo 596, nuevamente dice el texto, Apolo impide que Aquiles mate a Agenor, y el texto utiliza una palabra, pues, o una acción muy peculiar, ¿no? Porque dice, se lo arrebató envolviéndolo en una tupida bruma. Es decir, lo escondió por arte de magia, vaya, mediante un acto de magia separó de la batalla a Agenor, lo envió, dice el texto, tranquilo de regreso fuera del combate, y entonces él, bueno, en este caso Apolo, toma la figura de Agenor y ahora asemejándose tal cual a nuestro gran héroe, se detiene, le hace frente a Aquiles y Aquiles lo persigue, ¿no? Sufre una persecución Apolo por parte de Aquiles, pero con la única intención, desde luego, de que los troyanos llegaran a la ciudad, donde se refugiaran para que no murieran en manos de Aquiles. Y
pues prácticamente con eso concluye el canto 21. Dice que nuestro gran héroe Agenor prácticamente es como esa cortina, ¿no? Que sirve o que pues fue necesario para que Aquiles no siguiera con esa aniquilación, sino que fue como un respiro en ese momento más crítico de la guerra, en ese momento donde Aquiles estaba pues aniquilando a todo el ejército troyano y sirvió como un suspiro para los troyanos. Y bueno, también, antes, perdón, de concluir, también me parece muy importante rescatar justo lo que menciona nuestro autor, lo olvidé ahorita, pero bueno, menciona la importancia de la astucia, la importancia del engaño, es decir, las guerras no se ganan solamente mediante la fuerza, sino mediante el engaño, la astucia y desde luego la intervención divina, en este caso de Apolo. Entonces me parece importantes esos puntos también a rescatar. Y con eso terminaría el canto 21 porque pues es lo que logré rescatar ya. Ok, gracias, Jaime. No sé si haya comentarios o si haya temáticas que quieran poner sobre la mesa para analizarlas, para debatirlas en función de lo que nos expuso Jaime en la sesión anterior, de lo que se ha comentado. Pues adelante, si es que alguien tiene alguna temática. Bueno, mientras lo piensan un poco, yo quisiera poner sobre la mesa al menos una serie de temáticas. Primero vamos con la que me parece más significativa, es decir, el canto da muestra de la cólera, ¿no? De la desmesura de Aquiles. De hecho, pues si tomamos en cuenta el desarrollo que se ha venido dando en los cantos anteriores, parece que Homero reserva estos últimos cantos para demostrar toda la valía que tiene Aquiles. Y esta valía me parece que se da en función de la capacidad que tiene para la guerra. Pero ciertamente es una capacidad que se despliega a partir de la ibris. Y parece ser que cuando la ibris de Aquiles, ¿no? La desmesura, la violencia, la furia, el deseo de venganza se despliega contra los seres humanos, forma parte del destino e inevitablemente forma parte del plan que ha trazado Zeus. Por un lado, para que los aqueos se percaten de la importancia de Aquiles y Agamenón reconozca, ¿no? Le retorne, le regrese su honor, le reconozca su valía. Y ahí parece ser que no hay problema, porque, pues vaya, no vemos a ningún dios interviniendo hasta el momento en el cual Aquiles, en su ibris, ¿no? Parece ser que se quiere meter con el orden natural. Y esto en función de la batalla que establece con el río Escamandro, porque vemos ahí que hay un momento en el cual la furia de Aquiles, a partir de la matanza que ha provocado, causa el dique que contiene las aguas del río Escamandro, y por lo tanto ya no está violentando a los seres humanos únicamente, sino parece que está violentando al propio orden natural.
y ahí la ibris toma ya unas dimensiones que causan de alguna forma, ¿no?, el enojo del propio orden natural, en este caso en el río, que luego, por supuesto, pide el auxilio del otro río para poder detener a Aquiles y matarlo, ¿no? Porque ahí ya lo que vemos es que su ibris ya no se dirige solo a los seres humanos, sino ahora también va en contra de ese orden natural. Y ahí vemos cómo pues intervienen las divinidades que son a la vez garantes de ese orden natural y logran como apaciguar las cosas, ¿no? O sea, logran por un lado que Aquiles salga del río, se aleje del río, continúe ciertamente su matanza, pero ya no es una matanza que tenga que ver con la posibilidad de alterar el orden natural, las leyes de la naturaleza que, como veíamos al inicio del canto 20, pues están de alguna forma garantizadas por Temis y por toda una serie de divinidades que pues han nacido incluso con anterioridad a al panteón olímpico, ¿no? Eso me parece importante porque, pues por un lado, nos permite entender que los seres humanos tenemos ciertas capacidades, pero ciertamente esas capacidades no alcanzan y por supuesto no tienen que estar al servicio de la alteración del orden de la naturaleza. Eso es una temática que a mí me llamó la atención y que en ese sentido, pues vaya, podríamos más o menos discurrir a partir de ahí. Luego, Noé hablaba en la sesión anterior de la posibilidad de una interpretación psicológica de este canto. Y eso también es muy interesante, ¿no? Porque tendríamos que mirar, digo, no sé si a partir de algunos de los insignes representantes de la psicología o del psicoanálisis como Freud o como Jung, ¿no?, que parece ser que también eso se puede interpretar o lo han interpretado como la pugna que habría entre la racionalidad y el instinto. ¿Por qué razón? Porque ciertamente cuando Aquiles se deja llevar por la furia, lo que vemos es que actúa instintivamente y su instinto es el instinto de muerte. Freud diría es el deseo de Tánatos, ¿no? Es precisamente el aniquilamiento total del enemigo, el instinto de muerte que conlleva, por supuesto, la matanza. Y entonces vemos cómo todas las pasiones, ¿no?, la furia, la venganza, la ira, el enojo, toman posesión de Aquiles y le hacen actuar de esa manera. Pero como en su momento comentaba Jaime, pues de pronto percibimos que hay la intervención de ciertos dioses que contienen esa ira. Por un lado tenemos a Apolo, que como sabemos se le vincula con la razón, con la luz, ¿no? Y por el otro lado tenemos a Atenea, que de igual manera se le vincula con la inteligencia. Y ya Noé más o menos apuntaba respecto al simbolismo, por un lado del río, que sería así como la manifestación de lo instintivo, ¿no? Y por el otro lado de Hefesto, que sería como la simbolización de la inteligencia, de la luz racional que permite en algún momento ponerle un dique a el instinto. Entonces son dos temáticas que también son importantes o al menos considero que son importantes porque apuntan directamente a lo que en su momento Mariano comentaba como el hombre griego, un hombre abierto a las pasiones, ciertamente,
pero al mismo tiempo, ¿no? Un ser que en la medida en que posee cierta inteligencia, en la medida en que posee razón, puede de alguna forma someter esas pasiones. Ciertamente vemos que en el caso de Aquiles no ocurre, pero son las divinidades las que en última instancia le ponen un alto, ¿no?, a ese desbordamiento. Y me parece que eso, pues vaya, es interesante porque apunta a la posibilidad de que los seres humanos en algún momento nos sintamos arrebatados, ¿no?, por estas pulsiones, por estas pasiones, pero que no obstante siempre habrá ese momento en el cual inevitablemente la razón tiene que anteponerse, la armonía, la luz espiritual, y pues darle un cauce al despliegue de toda esta manifestación pulsional. Eso es otra temática que me parece interesante. Y bueno, quizá podríamos también retomar pues aquella temática que desarrollábamos un poco en la sesión anterior, que es ver también en la Ilíada y sobre todo en este canto que manifiesta de manera muy clara la preeminencia de Aquiles y su valía como héroe en función precisamente de la destrucción. A mí me llama mucho la atención cómo inicia el canto señalando cómo Aquiles va a ser el héroe de una serie de hazañas bélicas, pero de hazañas bélicas, pues vaya, de desmesura, ¿no?, de violencia. O sea, ya lo apunta con toda claridad el inicio del canto, porque dice, o sea, lo que vamos a ver es cómo esta desmesura de Aquiles va a causar toda una serie de sufrimientos, de muertes, pero ahí pues es claramente observable, ¿no?, que estamos en una cultura de la guerra y que dentro de esa cultura de la guerra, pues la muerte es uno de sus elementos constitutivos que, como bien apuntaba Noé, pues, se administra de diversas maneras, pero que siempre está patente este deseo de que pues los seres humanos al final caigamos en virtud de esta cultura de la guerra como unos elementos más que alimentan el ejercicio del pólemos, ¿no?, el ejercicio del agón. Eso también a mí me resultó muy significativo, ¿no? Y ya para finalizar, algo que a mí me sigue llamando mucho la atención, que ya había comentado en algún momento, es pues recordarnos por parte de Homero la insignificancia del ser humano. Jaime leía incluso los versos, ¿no?, cuando de pronto los dioses, como en un gesto de lucidez mental, porque quizá como apasionados por la lectura de los versos y de la trama, de pronto pues como que nos dejamos llevar por la magnificencia de un Aquiles, por la valentía de un Héctor de enfrentarlo, de tratar de detenerlo, y por todo lo que implica, ¿no? Pero cuando Homero pone precisamente esas pequeñas frases mínimas, ¿no?, así como Zeus se rió de que los dioses decidieran intervenir en la batalla de los seres humanos. Se divertía Zeus de cómo los dioses se dejaban embaucar, ¿no?, de cómo los dioses se dejaban arrastrar por esta especie tan insignificante que no vale la pena, ¿no? Y luego, pues en otros momentos, los propios dioses que estaban participando en la guerra se percatan de eso y dicen, ¿vale la pena pelearnos por estos seres tan insignificantes? Hoy están, mañana no. O sea, como, ¿qué sentido tiene
es algo que me sigue asombrando porque pues, de alguna forma nos despierta respecto a nuestras fantasías de fama, nuestras fantasías de poder, nuestras fantasías, ¿no? de deseo de inmortalidad. Es algo que a mí me sigue asombrando y por eso, pues digo, estaba viendo en la semana una conferencia que dio Antonio Lastra en esa serie de grandes libros que desarrolla y me gustó una frase que decía con mucha claridad y que decía, los grandes libros no son los que nosotros leemos, sino los grandes libros son los que nos leen como seres humanos. O sea, los que nos desnudan, los que nos muestran lo que somos, ¿no? Y yo en esas frases de Homero, encontrando esa lucidez mental de la insignificancia del ser humano, confirmo de alguna manera la tesis de Lastra que dice, es que en realidad yo no estoy leyendo a Homero, o cuando leo a Homero, lo que estoy haciendo es leerme a mí mismo en el sentido de que me está describiendo, está como desnudando los rasgos esenciales del ser humano, e independientemente de la época en la que vivamos, al final pues seguimos siendo insignificantes por más esfuerzos, por más delirios que tengamos respecto a la fama, el poder, el dinero. En última instancia somos como las hojas de los árboles, ¿no? Florecemos un momento y después ni quien se acuerde de esto y quizá en ese sentido pues, me parece muy interesante esa apuesta porque nos retorna exactamente a una cierta precaución respecto a nuestras intenciones de vida y a nuestros delirios de grandeza. Pero bueno, yo pongo ahí sobre la mesa esas temáticas, si quieren comentar algo sobre ello, es un poco lo que a mí me dejó el canto y bueno, complementando con lo que observaba de Antonio Lastra, pues bueno, me parece que podríamos dialogar un poco. Adelante si quieren intervenir. Sí, adelante, Pauleta. Bueno, hola a todos. Yo nada más un comentario breve. Me llamó mucho la atención en el canto 21 cómo el océano interviene para detener la furia de Aquiles. Bueno, siento que nada, más que nada fue como para dejar en claro que su furia era tal que pasaba lo natural. Digamos que superaba a los dioses esa furia y pues hubo esa pequeña intervención para, digamos que para darle un estate quieto y que no causara más caos. Y ya. Gracias. ¿Alguien más? Josué, Mariano, Noé, Monse. Vale, bueno, si no hay más comentarios, quizá podríamos iniciar la lectura del canto 22, el canto 22, para que a partir de ahí ahora podamos un poco mirar, pues por un lado,
la figura de Héctor, ¿no? Cuyo destino ya marca de alguna manera que en algún momento tendrá que enfrentar a Aquiles y que eso significa inevitablemente su muerte, pero no obstante, pues dada la condición del destino, ¿no? El trazado que las Moiras han establecido sobre su vida, pues no hay forma de evitarlo, y quizá entonces lo más valeroso para cualquier Aristos o para cualquier guerrero es asumirlo, a pesar de que, pues lo vamos a ver durante varios momentos, huir el combate directo con Aquiles. Llega un momento en el cual inevitablemente eso tiene que suceder, lo cual significa su muerte, ¿no? Pero vaya, el canto se llama precisamente así, la muerte de Héctor, ¿sí? No sé si iniciamos, si quieren, con la lectura para irlo desarrollando, o si alguien de ustedes tiene alguna intervención sobre este canto, pues adelante. Me parece que querías comentar algo, Mariano. Mariano por ahí se desconectó. Parece que se desconectó, ¿no? No, lo veo que tiene incluso activado su audio, pero Sí. no lo escuchamos. Bueno, mientras se conecta Mariano, respecto a estos dos temas que mencionabas al inicio, Oscar, de esta participación, retomando las notas de la sesión anterior, pues sí, hay como un atentado, bueno, hay No se me como escuchó, amigo. sí, bueno, Sí, es que mi audio de la computadora como que no sirve. Pero si ya están interviniendo ahorita después de ti. sí, gracias, Mariano. Sí, entonces, sí, me parece un momento oportuno el de recuperar la imagen de Escamandro del río como esa imagen de toda la naturaleza que ha sido agobiada, azotada por la humanidad. Y en este sentido, por supuesto que Homero sería un representante de esta humanidad llena de ibris que no se cansa de estar arrojando constantemente insultos hacia el río, ya sean desechos tóxicos, desechos humanos, desechos de todos tipos, ¿no? Y que están llevando a poner sobre la mesa el elemento de la naturaleza como uno de los puntos esenciales que tenemos que revisar constantemente. De tal manera que me hace pensar esto con todo lo que hemos leído de la Ilíada, aquella frase heideggeriana de poéticamente el hombre habitó el mundo. ¿Sí? Es decir, en un momento dado el hombre habitó familiarmente, con familiaridad a la naturaleza. Sin embargo, hoy en día esa intimidad con la naturaleza se ha roto y ha pasado a ser más bien un abuso, en todos los sentidos, un abuso abierto de sobreexplotación, y que por supuesto acá lo vemos de forma muy crítica con Homero,
que el río se levanta enojado por tal ibris que se arroja sobre él. Bien, eso por un lado, y da para mucho, considero. Por otro lado, esta caracterización de Aquiles igual también contra Escamandro, como una especie de libro abierto, un libro de psicología abierto ante todos nosotros, y que, bueno, pues me hicieron recordar desde la sesión anterior a Jung y a sus discípulos, tematizando el tema de la sombra. Mariano en alguna ocasión me hacía pensar en el simbolismo del agua, y comentaba que en muchas culturas originarias aparecía el símbolo del agua como una especie de inconsciente colectivo, pero muy violento porque no se puede controlar, sobre todo cuando aparece el río, cuando aparece el mar. Desde esta perspectiva, entonces, río Escamandro, por supuestamente, simbolizaría el inconsciente eh, de su forma, de la forma más cruda, más primitiva y, e indiferente, en donde no le interesa la individualidad y arrasa con todo, ¿sí? De tal manera que este inconsciente colectivo representado por el río, pues es compartido por toda la humanidad, claro, desde la perspectiva de Jung, apareciendo como una especie de arquetipo que se hace presente en cualquier momento de las 24 horas del día. De tal manera que no cabría otra más que adjudicarle algunos elementos como de que es prerracional y que es un prototipo preordenado, que está antes de la guerra, que está antes que la ciudad de Troya, pero que guarda ya todas estas fuerzas de la naturaleza que siempre ha estado desde siempre, y, y que del mismo modo, por estar ahí ya desde siempre, guarda todas esas cosas, todos esos datos que la razón no puede dar, no puede soportar porque no les puede dar forma. De tal manera entonces que en esta lid que vemos, en esta lucha que vemos entre la naturaleza y el hombre, entre Escamandro y Aquiles, pues se da una dialéctica entre este ciclo cultural de la vida y la muerte, eh, y que pues está allí para seguir pensando en este momento cómo estamos haciéndolo, ¿no? O sea, de cierta manera, pues son las mismas fuerzas que estamos viendo en este momento. Eh, China, en un momento dado, pues sepulta, saca de su lugar a los lamas tibetanos, ¿no? Eh, Rusia, Rusia está muy calladita hoy en día con el tema de Israel, pues porque también tuvo su gulag, o sea, también acabó con los suyos, o sea, esta fuerza desmesurada no solamente es por parte de Israel hoy en día, sino que es por parte de Estados Unidos, por parte de Rusia y por parte de China, ¿no? En un juego macabro queriendo acabar con todo, de tal manera que se ha dicho que estamos al borde de la destrucción más que de la muerte, ¿no? La muerte antes le daba como forma, la cultura le daba como límites a, a todos los eventos que se suscitaban. Sin embargo, la muerte hoy ya no opone límite alguno, sino que muestra la posibilidad de la destrucción. Bien, pues todo esto me mueve a pensar pues los comentarios que se vierten aquí en estas sesiones, y bueno, pues un esfuerzo allí para pensar esta relación de Escamandro, la naturaleza, con
pues con Aquiles, que representaría de cierta manera a la humanidad entera. Vale, ahí le dejo, gracias. Adelante, Mariano. Sí, gracias. Bueno, yo nada más quiero comentar algunos puntos claves de este capítulo o de este libro. Uno de ellos es que ya lo mencionaron, pero que es bueno resaltarlo como una constante en el imaginario arcaico griego, que es el carácter finito, vulnerabilidad y pasajero de la condición humana. Y evidentemente frente a esto, pues la dimensión divina como algo que sobrepasa, como algo que tiene otra dimensión y que sin embargo, pues está constante. Solamente quiero evocar la manera en que Hesíodo nos señala como criaturas, como vientre tan solo, ¿no? Como hambre pura, como sometidos a una penuria, necesidad, y además otros fragmentos que se citan o que se reivindican es hojas de un día, creo. Una vientre tan solo, que nos habla cuando Hesíodo se le da la revelación por parte de las musas, ¿no? Y otra, seres de un día, efímeros, pasajeros, y en ese sentido, pues la manera estética, la manera creativa en que Homero pinta esta relación entre lo humano, lo divino, o desde lo humano hacia lo divino, y de lo divino hacia lo humano, que en este caso es lo que resalta de los dioses, qué hacer frente a tanta patética vanagloria, podemos decir patética vanagloria de la condición finita del ser humano, que acaba confrontándose. Eso es lo importante, que creo yo que está con relación con la tensión de Aquiles con algo divino. Acaba confrontándose con un dique que no puede transgredir, con un límite, que es el límite de lo divino. Y por causa, como bien lo señala Josué, que es muy actual, pues muy, muy vital, esa condición, podemos decir, del hombre, pero que se vuelve a veces pues, cultural y social en las guerras, se vuelve prepotencia, se vuelve vanagloria, o sea, que el hombre se sienta Dios y que puede transgredir y que puede generar genocidio y que puede romper con el orden de la naturaleza. Creo que ella es muy vigente, pero se acaba confrontándose en que por más que el hombre quiera saltar a lo divino y transgredir, siempre se encuentra con un boomerang, ¿no? Con una, pues sí, la evocación de Josué del inconsciente, como lo acuoso, lo amorfo, lo que entre más lo quieres dominar, más se te revierte de manera más demoníaca. Y esa es una de las cosas que está presente en la sociedad hoy, en el espíritu de la guerra hoy. Si queremos hablar de cultura de la guerra, pues la guerra hoy ya no tiene límites, ya no tiene condiciones de respeto a lo divino, ni a la naturaleza, ni a la vida humana. No habíamos, sí se había dado, pero de manera tan patética que un ejército destruya a los civiles, las mujeres y los niños, de manera tan abierta, pues no era tan gráfica como ahora, ¿no? Entonces a lo que voy es que en el imaginario griego siempre hay una relación entre el caos y el orden, entre eso indeterminado y eso que sobrepasa, eso apeirónico y el dique, ese límite que de alguna manera tarde que temprano nos frena. Y lo evoco por el trabajo que hace Cornelius Castoriadis con la instauración imaginaria de la sociedad,
que en estos libros de lo que hace Grecia, nos señala que precisamente que la cultura griega siempre tiene esta tensión con lo finito humano y lo infinito divino, y al mismo tiempo con esto del orden y del caos, del dique y lo apeirónico, como parte de su imaginario, como parte de su dinámica para comprender una instauración o autoinstauración de aquello amorfo, de aquello indeterminado, de aquello que caótico que nos constituye y que nos sobrepasa, ¿no? Como es el concepto de la ibris, que ya lo habíamos tratado. Entonces, ante toda ibris siempre hay una justa compensación que lo revierte y que tarde que temprano no se puede transgredir a menos de que haya consecuencias. Eso es lo que yo quería resaltar, además de que rompe con nuestros antropocentrismos, con nuestras ideas de que el hombre es el centro y estos afanes de hipóstasis casi divino de lo humano. Eso es lo que tarde que en el imaginario griego, eso es lo que tarde que temprano el hombre acaba rompiendo esa imagen. Es lo que yo quería resaltar, de lo que pues a mí me llama la atención cómo lo pinta en en este libro, sobre todo con un río que es muy sagrado, que es fuente de la memoria y de la vida, que es Escamandro. Es un río divino, diríamos, y que es muy representativo en pues en toda la obra de la Ilíada. No sé, es lo que quería comentar. Bien, ¿puedo intervenir? Adelante, Noé. Voy a continuar un tanto la provocación que hacías de el último tema que ponías sobre la mesa, porque de alguna manera engloba los 3 o 4 postulados que presentabas antes. Por un lado, atender a la risa de Zeus, que finalmente es el dios de dioses, pero en todo caso es de alguna manera la vara con que se mide la insignificancia. La risa de Zeus, de que sus hermanos e hijos intervengan en la guerra, y que a su vez ésta se vuelva ridícula, de alguna manera puede ayudarnos o al menos incitarte a ti a prolongar la temática última, digo, que proponías y que de alguna manera podemos desarrollar con el enfrentamiento de Aquiles con el río Escamandro, pero al mismo tiempo con la inmortalidad, al mismo tiempo con la muerte, al mismo tiempo con cierta conciencia antes de que aparezca, o una suerte de inconsciente colectivo, como le llamaba Josué y Mariano. La insignificancia de la vida, o que signifique poco, una pequeñez, entra en contraste justamente con la inmortalidad y justamente con el descubrimiento de los dioses, de que quizá no valga la pena lanzarse en querellas entre los divinos para defender a esta estirpe que de manera poética evocabas como ser hojas de un día y que Mariano recordaba con esa referencia a la teogonía de Hesiodo. Y sin embargo, lo que hemos visto a lo largo de toda la guerra y lo que puede suponerse la duración de la guerra de Troya, pues es una infinidad de muertes, es decir, la más desastrosa, si volvemos a citar a García Calvo, la única guerra de verdad que ha habido en el mundo es la guerra de Troya. Frente a la guerra de Troya, con sus descripciones, todas las demás no son más que imitaciones, no son más que farsas. Y yo creo que mientras hemos leído estos cantos podemos darnos cuenta que la masacre asoma por
por todas partes. Pero al mismo tiempo, la guerra de Troya sería nuestra guerra, tomando distancias, los mecanismos de opresión, las maneras de matar, pues también han evolucionado. Y frente a una guerra contemporánea, que a ojos de muchos parecería pues bastante grandilocuente, como escuchamos en manifestaciones por todas partes. Pero frente a este comentario que propones de que la vida humana valga muy poquita cosa, quizá podríamos escuchar quiénes son esas voces que de alguna manera se levantan en contra de masacres o de genocidios. ¿No sería esa suerte de inconsciente colectivo que está en el escamandro? Son aquellas voces que consideran que la vida vale la pena y que justamente la vida de uno vale mucho más que la de los demás. Pero ¿cómo contrastar, digo eso, de que la vida sea insignificante frente a el hecho de que una fuerza natural intente, más bien, llegue a hablar hasta el punto de que al criminal más sanguinario de la guerra de Troya le diga que está sobrepasando los límites? ¿Cómo conjugar lo uno con lo otro? ¿Cómo hacer una reprobación de Aquiles al mismo tiempo que señalar este contraste de que la vida pues representa muy poco? Bueno, es una cosa que quería plantearte. Yo sé que puede dar para mucho el planteamiento, pero me gustaría que podamos dialogar a partir de eso. Sí, no, es interesante lo que planteas, porque ciertamente quizá tendríamos que afinar un poco más el comentario en función de que de pronto el hecho de poner a la vida humana al servicio de los juegos de reyesuelos, como dice García Calvo, ¿no? O sea, el hecho de que las multitudes de guerreros en última instancia estén sometidos a los caprichos de Agamenón, de Ulises, ¿no? De Paris, de Héctor, tendría que llevarnos a pensar sobre el sentido precisamente de esa vida, ¿no? O sea, me parece que si hacemos esa distinción, podríamos de alguna manera mirar que la propia naturaleza le da una importancia a esa vida humana, pero no desde la perspectiva de la guerra, no desde la perspectiva necesariamente del Aristos. Y quizá aquí podríamos retomar un poco lo que comentabas en su momento de Clement Rosset, ¿no? Respecto a la posibilidad de una alegría del existir por el existir mismo, es decir, desarrollar una sensibilidad que nos permita estar alegres por el hecho de existir, y me parece que en ese sentido sí podríamos, pues, no sé, establecer esa distinción. O sea, cuando la vida de los seres humanos se pone al servicio de la guerra, de la ibris, ¿no? Y no tan solo se pone al servicio de, sino que pone al servicio de esos extravíos multitudes de gente, inevitablemente es una ibris, inevitablemente es un desvarío. ¿Y por qué? Porque ciertamente, ¿no? Vemos como, por un lado, los guerreros que no están a la altura de Aquiles se convierten en simple combustible, se convierten en simples elementos que él puede destruir a partir de su furia. Pero por el otro lado vemos que los aristos, ¿no? Enfocan su vida única y exclusivamente a la consecución de la fama,
las riquezas, de las mujeres bellas, como es el caso de Helena, ¿no? Pero pierden precisamente en esa consecución el equilibrio. Si bien no hay una conciencia, ¿no? Si bien no hay propiamente ya una individualidad y una libertad, sí hay momentos en los que los propios héroes se percatan de esa, pues de esa falla, de ese extravío. Comentamos con mucho detenimiento a partir de la recuperación que tú hacías, ¿no? de el propio Antonio Lastra respecto a la traducción de la palabra menis, ¿no? Como melancolía o como cólera, pero cuando se traduce por melancolía, Aquiles está muy consciente, si es que podemos utilizar el término, de que los troyanos no le han hecho nada, de que él no tiene un solo motivo para ir a la guerra. En realidad ha sido como presa, ¿no? Por un lado de los delirios de riqueza de Agamenón y por el otro lado, por supuesto, de su deseo de la fama. Pero hay ese momento de lucidez en el cual inevitablemente se percata de que a partir de la deshonra que ha sufrido, tiene que cuestionarse el sentido de su participación en la guerra. Y me parece que es contundente. No tengo ningún motivo. Luego, por supuesto, viene, ¿no? Lo del juramento, luego, por supuesto, viene lo de su sino, luego, por supuesto, viene su deseo de ser el mejor de los mejores o el mejor entre los mejores y dar constancia de eso. Pero eso no quita que en algún momento haya esa lucidez mental respecto a. Y luego vemos, ¿no? En este caso, que en la medida en que se ve esa masacre tan brutal, la propia naturaleza, o sea, la propia divinidad, de pronto pareciera que se percata, ¿no? De lo absurdo de una existencia puesta al servicio de eso. Y entonces intenta poner un dique. O sea, me refiero a que desde la perspectiva de Zeus, y me parece que también eso es significativo, porque Zeus se divierte, Zeus se ríe de los seres humanos cuando están combatiendo, cuando más se afanan en el combate. Y después no tan solo se ríe de los seres humanos, sino se ríe de los propios dioses que en un momento de extravío intervienen en esa batalla. O sea, a Zeus eso le causa como, por un lado, quizá una cierta complacencia, sin duda alguna, pero al mismo tiempo una especie de risa que trasluce, según entiendo, ¿no? La absurdidad de esos extravíos. Entonces, no significa que necesariamente tengamos que negar cualquier importancia a la vida, sino más bien me refiero a que pareciera ser que tampoco es tan importante una vida dedicada a la guerra, o al menos no tendría que ser así. ¿Por qué razón? Pues porque conlleva lo que conlleva. Masacres, exterminio, destrucción, sufrimiento. Ya hemos visto cómo en las escenas de Hécuba, ¿no? Despidiéndose de Héctor y también, por supuesto, de Andrómaca, pues, se percibe con toda claridad, o sea, el dolor que causa la guerra. Entonces, en ese sentido pareciera, ¿no? Que de pronto, en la medida en que Zeus nos muestra su risa, también muestra, pues vaya, lo absurdo que es dedicar una vida a la consecución de la fama, a la consecución del dinero, a la consecución de la belleza. Pero eso no le quita valía a la vida. Es decir, y quizá se podría un poco confirmar la hipótesis
a partir de lo que el mismo Aquiles le dice a Odiseo cuando lo visita en el Hades, ¿no? Que ya tematizábamos también en otra sesión. O sea, yo preferiría seguir viviendo sin fama, tener quizá una posición insignificante en la colectividad, pero vivir. Y no ser el héroe entre los vivos, ni mucho menos el héroe entre los muertos. Es un poco lo que yo podría prolongar. O sea, probablemente no fui claro en ese sentido, pero me refiero a que Zeus se ríe de los seres humanos cuando el sentido de su existencia se reduce únicamente a la guerra. Eso es un poco la impresión que a mí me causa, ¿no? Sí, y prolongando esta precisión, obviamente debemos considerar a Zeus como el más justo de los dioses, porque si hay algo que le ha llevado a convertirse en el dios de los dioses es justamente la justicia y el hecho de rescatar a todos los olímpicos oprimidos de alguna manera y dándole a cada cual lo que le corresponde. Añadir a tu reflexión también el hecho de ver las dos caras de la guerra, una propiamente humana y la otra que es la percepción divina de la guerra. La humana obviamente es demasiado pasional, en ella están los héroes incluidos, todos los humanos, todo el séquito de los reyesuelos que citabas en referencia a García Calvo. Ellos están respondiendo necesariamente desde lo humano, es decir, desde una capacidad sumamente baja de poder mirar la guerra con los ojos de Zeus, y donde a cada provocación no pueden menos que sentirse dolidos, y en ese dolor es lo que los lleva a querer cobrar venganza. Sin embargo, una mirada divina de la guerra es la de Zeus, que desde esa perspectiva, la polémica, el agón, el hecho de enfrentarse unos a otros para demostrar que uno vale más, no es más que un asunto cómico, como bien decías. Entonces, son dos maneras de ver la guerra. La humana, cuando uno se siente atacado, no puede menos que responder desde la emoción, y en ese sentido a cualquier provocación, los humanos pues responden agrediendo, a su vez, responden en una prolongación de la violencia, mientras que una mirada divina que es capaz de contemplar a ese cúmulo de hojas de los árboles que se van renovando cada año, cada estación, pues comprende que no es más que un juego, y que perder la vida en una guerra que es un juego demasiado serio, pues es la cosa más tonta, la cosa más estúpida, pudiendo efectivamente aprovecharla desde otra perspectiva. Pero creo que si hay algo que diferencia a los humanos de los dioses, es justamente eso, la respuesta ante la provocación. Unos adoloridos responden instintivamente, reaccionando, y otros que han sido capaces de ver como con los ojos de Zeus o desde la mirada de lo eterno, pues no es más que una cosa cómica. Bueno, es lo que quería agregar a toda esta segunda reflexión. Claro, y quizá prolongando un poco este asunto, a partir de esta exposición de Homero, de la guerra, porque también lo veo así. O sea, probablemente en la Ilíada no vamos a encontrar, o al menos yo no la encuentro, ¿no? La parte final de los regresos, que de alguna manera también implica una especie de reflexión en torno a los frutos de la guerra. ¿Por qué razón? Porque serán otros textos, ¿no? La pequeña Ilíada, como le llaman por ahí, será la Odisea, la que nos dé noticia de que al final los únicos que regresan con cierta tranquilidad a sus reinos
es Néstor, es, me parece que Diomedes, no lo tengo muy seguro ahora, y después será Odiseo, Menelao, por supuesto, ¿no? Pero todos los demás, o sea, todos los demás héroes, o mueren en el trayecto, o son exiliados, o como en el caso de Agamenón, nos damos cuenta de que cuando regresa al reino ya la reina lo ha traicionado e incluso lo mata. Entonces, vemos exactamente cómo Homero en ese sentido, ¿no?, ya sea en la Ilíada o en la Odisea, pues termina por manifestar, como diría Bernardo Subirón, quizá de forma escondida, ¿no?, que la guerra al final siempre es destrucción, siempre es destrucción. Y retomando lo que tú decías, o sea, si nos está mostrando a un Zeus riéndose de los seres humanos por tomarse demasiado en serio un juego que al final no hace otra cosa sino causar destrucción, ¿no es precisamente eso como un espejo respecto a la propia guerra? Es un poco lo que me gusta de los prolegómenos que hace García Calvo al final de su traducción, cuando dice, pues precisamente en el hecho de no ahorrar la descripción de la violencia, en el hecho de mostrárnoslas con toda su crudeza, estaría una de las grandes lecciones de Homero, ¿no? En el sentido de vamos como a hacer conciencia de lo que conlleva. Sí, ciertamente, por un lado, parece ser que se vuelve como una especie de acta constitutiva de la mentalidad griega en el sentido de la guerra. Pero desde la otra perspectiva, en la medida en que nos muestra su violencia, sería como una incitación, quizá no a buscar la inmortalidad a partir de la fama, de la violencia, de la destrucción, sino me parece que ahí podríamos un poco conectar después toda la reflexión filosófica, la propia reflexión de la tragedia, ¿no?, respecto a otros modos de habitar el mundo, a otra forma de buscar el acercamiento a la divinidad, ahora ya no bajo la condición de las pasiones, ahora ya no bajo la condición del enfrentamiento y de la reacción instintiva, sino ahora a partir de una preeminencia de la razón que impida exactamente que ese combustible tan flamable que es la reacción pulsional encuentre una manera armónica de manifestarse y ya no esté al servicio de la guerra. O sea, ya no sea una reacción instintiva que conlleve el desencadenamiento de la violencia. Entonces, pero está en Homero. O sea, es el propio Homero en el que nos muestra esa mirada divina. Ciertamente nosotros no podemos ser dioses, pero quizá en esa aspiración a la divinidad, que ya no sería a través de las hazañas bélicas, sino a través de poder llegar a un cierto grado de lucidez mental que nos permita ver, por un lado, la violencia de la guerra y por el otro lado, la fatuidad de los motivos que nos llevan a la guerra. Es decir, podríamos quizá hacer una lectura en ese sentido, porque, pues vaya, está en el mismo Zeus. Y eso me parece interesante porque, pues digo, en la medida en que Zeus está mostrándonos, ¿no?, esa insignificancia, parece ser que nosotros no podemos pasar como desapercibida esa sonrisa, porque es como evidente. Quiero retomar un poco lo que comentaba respecto a la flauta en Atenea, ¿no? Cuando ella, inventando precisamente este instrumento musical, se pone a tocar y se da cuenta que Hera y Afrodita se están riendo de ella en lugar de disfrutar la música como lo hacen los demás dioses,
pues en esa medida en que se percata que las otras están riendo, deja de hacer eso. Arroja, ¿no? La siringa, arroja la flauta y deja de hacer eso. Quizá podría en ese sentido pensarse que Homero, en la medida en que nos muestra a Zeus riéndose de los humanos en guerra, podríamos, bajo una cierta perspectiva, entender que quizá nos está incitando a dejar de jugar un juego con demasiada seriedad que no causa otra cosa sino sufrimiento. Es un poco lo que podría prolongar respecto a esta intervención que tú efectuaste. No sé si alguien más o si quieras decir algo más, Noé o Josué, Mariano, Jaime. Adelante, Noé. Sí, obviamente, frente a ese discurso siempre es posible atisbar algunos resquicios que ya se señalaban desde el escudo de Aquiles y en esa recuperación de Roset, y donde efectivamente lo que causa grave daño es el hecho de imitar malamente a Zeus, queriéndose hacer partícipe de un linaje que solo se gana por herencia de sangre y no por demostración de el valor. Porque obviamente la figura de Agamenón, que constantemente va a apelar a esa suerte de herencia de sangre, no es la misma que tenemos presente en Zeus. Zeus obviamente pertenece a los olímpicos, pero el lugar se lo ha ganado. Es decir, que para poder mandar es preciso haber aprendido a mandar y haber sabido mandar y poder dominar las pasiones. Porque si hay una debilidad todavía que hemos descubierto en alguno de los cantos, es que las pasiones nunca se van del todo de uno, sino que siempre están ahí pendientes, y entonces aquel que es capaz de gobernarlas es el que se gobierne bien a sí mismo va a ser el que mejor gobierne a los demás. Entonces, frente a ese atisbo o resquicio de una posibilidad de vida de una civilización no guerrera, tendría que ver con alcanzar cierto grado de racionalidad y bueno, pero también es una suerte de idea superior, una suerte de ideal, quizá alcanzable, pero con el paso del tiempo, y bueno, de demostrar que las figuras de los políticos, en última instancia, de cualquier manifestación de reyes, no es más que una caricatura de Agamenón, que piensan que por haber conquistado el poder, no mediante una demostración, sino por una imposición de fuerza, creen que pueden trazar el destino de la vida de los hombres, mientras que por contra, Zeus estaría señalando un tipo de gobierno, una forma de organización en donde esté primando cierta racionalidad. Ciertamente muchos podrían ir a buscar en la vida de Zeus y ver que también se trata de una imposición, pero bueno, es la aparición de las contradicciones que hay tanto en los dioses como en los hombres. Bueno, ahora sí dejo que los demás añadan algo sobre esto. Sí, adelante, no sé, Josué, Mariano, Yadira, Jaime. Sí, que quizá mientras lo piensan, me gustaría retomar la intervención de Josué respecto a esta pues frase, ¿no? de Heidegger, que poéticamente habita el hombre y que lo remitía precisamente a esta pugna que en algún momento se da entre Aquiles y el río Escamandro, y que ciertamente pareciera que se puede leer desde la perspectiva de una especie de reacción de la naturaleza ante el extravío del ser humano. Y me parece muy interesante, ¿no? Porque pues habitar poéticamente en la naturaleza significa, según entiendo, pues respetar exactamente el carácter divino de cada elemento de la naturaleza.
y por lo tanto tener una serie de precauciones respecto a su uso, una serie de límites que, pues vaya, las aguas del río Escamandro, lo mismo que servían para darle de beber a los seres humanos, alimentaban a las especies animales que a su vez servían a la vida de los seres humanos. Y entonces estaban en una relación armónica, ¿no? Y cuando Aquiles viene a cometer esta serie de actos irracionales, violentos, a partir de su ibris, lo que hace es alterar a la naturaleza. Pero lo que hemos perdido es esa capacidad, según entiendo, de pues mirar a la naturaleza como algo divino que nos habla, como algo divino que nos advierte. Hemos llegado a un punto sumamente grotesco, ¿no? En el cual nuestra relación con la fisis o con la naturaleza es meramente una relación utilitaria. O sea, somos incapaces de mirar poéticamente, de habitar poéticamente en la naturaleza, y eso, vaya, me pareció interesante desde esa perspectiva, porque por eso ya no la escuchamos. O sea, por eso en la triste experiencia que tenemos del río Lerma, ¿no? Imagínense cómo reaccionaría si tuviéramos, o cómo nos está hablando, ¿no? Si tuviéramos la capacidad de la escucha poética, porque no estamos arrojando cuerpos, no es una matanza temporal, estamos arrojando desechos de forma constante, a menos que quizá esa contaminación y esa inmundicia le hayan ya quitado la voz al río, y por lo tanto nosotros ya no escuchamos la expresión de su enojo, ni mucho menos de su sufrimiento, pero sí marca sin duda alguna dos horizontes distintos de habitar el mundo, y me parece que es interesante desde esa perspectiva, Josué, lo que comentabas. Pero me parece que ibas a intervenir. Adelante. Sí, gracias. Da para bastante esta dialéctica entre Aquiles y Escamandro, porque no solamente nos lleva a pensar la relación del hombre con la ecología, como hoy la podemos entender, o como la fisis, en ese entonces, que una parte de la fisis que siempre ha estado, que ha sido, es y será, y que en esta confrontación entre Aquiles y Escamandro, bueno, pues se da el tema central que comentaban con Noé hace unos minutos, y que debo confesar que me deja sin palabras, ¿no? Porque el comenzar a pensar la guerra desde la óptica de Zeus, pues eh, deja al hombre con una especie de sensación de impotencia, ¿no? Es decir, no somos capaces ni siquiera de darnos cuenta en el momento en que los dioses nos están jugando con nosotros y estamos llevando a cabo el plan de ellos. Bueno, y si en algún momento dado nos damos cuenta de eso, pues entonces cabría pensar la posibilidad de dar un paso de costado, hacer un alto y reflexionar cómo es posible que hemos llegado a este momento, cómo es posible que hemos seguido la voluntad de un Dios que se ríe por lo que nos está aconteciendo. ¿Qué significa esa risa de Zeus? Nos observa desde lo alto y desde todos los lugares, también desde la tierra, porque le daba mucho gusto bajar de vez en cuando, ¿no? Eso por un lado. Pensar entonces este momento de confusión o de pasmo por descubrir que alguien nos observa desde arriba y que se divierte al ver cómo seguimos
sus dictámenes, sus trazos para esta guerra. Por otro lado, bueno, pues cabría también pensar la contraparte que propone, ¿no?, que es la de la guerra puede observarse desde la óptica humana. Y considero que es aquí donde, bueno, pues personalmente me he quedado atrapado hasta en la ocasión pasada que preguntaba yo cómo es que hemos idolatrado a Aquiles y bueno, ya no pues siempre como que pone ahí el punto y coma para redirigirnos a la interpretación pues más global, ¿no? Y donde se pueden ver más ampliamente las cosas. En este sentido, cuando uno no puede dejar de ver la guerra desde la óptica humana, bueno, pues no nos queda otra cosa más que verle que eh, la, la Ilíada termina de una manera pues trágica, ¿no? Nos muestra esta condición terriblemente humana que es pues en donde se juegan todas las aspiraciones del ser humano, ¿no? La memoria, el honor, por ejemplo, la lealtad de Patroclo con Aquiles y viceversa. Y entonces vemos que la guerra es ese espacio, ese tiempo donde se muestra lo que es el ser humano, ¿no? O sea, el ser humano eh, se caracteriza por darle mucho sentido a las pérdidas más profundas, ¿no? Como esta, insisto, la de Patroclo, cuando Aquiles pierde a Patroclo, ¿no? Y curiosamente, recuerdo que parte del final de la Ilíada, pues nos muestra un funeral que no es otra cosa, bueno, pues que un luto, un lamento por Héctor, quien domaba los caballos. Y esto, bueno, pues me hace pensar en que la guerra eh, nos reduce precisamente a esta condición de lo que somos, seres de un día, se mencionaba hace rato, con esta paradoja de querer eh, buscar en ese día la eternidad, pero ahora que lo pienso, pues parece ser como una especie de dique, como una especie de aviso por parte de Homero para decirle, pues es que el ser humano tiende a enseñorearse y a querer pisar los cielos, pero no es otra cosa más que esto, ¿no? Un sujeto de un día, una hoja que está a la merced del viento y que constantemente se le debe de recordar por medio de la guerra o por medio de otros eventos, y que recuerda lo pequeño que es en cuanto ve reducidas pues sus intenciones humanas, eh, eh, pues la mayoría de las veces, como se comenta ahora, tratando de desbastar la naturaleza, no solamente los ríos, sino los bosques, pero al final de cuentas, pues como que es reiterativa la Ilíada siempre, pues siempre llega un momento de guerra, siempre hay una pérdida, siempre hay un lamento, siempre hay una elegía, siempre hay una escena final en donde el hombre se detiene a darse cuenta que es eso nada más, ¿no? Bien, pues esto es algo que me llevan a pensar ahora y hasta ahí le dejo. Gracias. ¿Alguien más? Jaime, Mariano.
Ok, bueno, por un lado veo que el tiempo ya no nos alcanza para iniciar la revisión del canto 22. Podríamos dejarlo para la siguiente sesión. Y quisiera yo realizar una especie de prolongación del comentario que nos hacía Noé respecto a las formas a partir de las cuales, por un lado, accede a lo más alto del poder Zeus y la forma en la cual accede Menelao, ¿no? Entonces, Agamenón, perdón. Y ciertamente tiene mucho sentido lo que nos comenta, porque pues podemos en este caso percatarnos de cómo Zeus, para poder destronar a Crono, que es sin duda alguna un dios que está basado en la injusticia, ya por el hecho mismo de ser un devorador de sus hijos y por lo tanto de impedir su crecimiento, su manifestación, con esa pretensión de ser el dueño absoluto del poder. Vemos cómo en el momento en el que Zeus, al menos en Hesíodo, ¿no? Inicia todo este intento de destronarlo, inevitablemente acude a la recuperación de todas esas divinidades que habían sido sometidas, expulsadas, reducidas al tártaro, y les va asignando ciertamente una parcela de poder, les va asignando una especie de ámbito en donde puedan de alguna forma ejercer sus funciones. Y luego vemos cómo, al menos en la Ilíada, ¿no? Agamenón aparece ya exactamente como el rey de reyes, pero basado en dos cosas totalmente distintas. Como bien decía Noé, por un lado, pues la riqueza, ¿no? Que es, por supuesto, superior a la de cualquier otro reino, y por el otro lado, a partir de los territorios que posee, puesto que no hay ningún otro rey que pueda competir con el tamaño de su reino, con el tamaño de los territorios que tiene. Pero eso conlleva inevitablemente el extravío, o sea, cuando se confunde gobierno con poder y cuando se confunde poder con dinero y poder con riqueza, ¿no? Y poder con, de alguna manera, tener mayores recursos en el sentido de seres humanos a su disposición, pues lo que vemos es que se manifiesta como ibris, se manifiesta como capricho. Pero también observo, y eso es algo que he venido meditando en los últimos días, que Homero tiene la lucidez mental de irnos como indicando que el capricho de Agamenón de conquistar Troya para obtener riqueza, para obtener poder, para apoderarse de la ruta del comercio que era tan importante en esa época y que lo sigue siendo según los estudiosos, termina por conllevar un desgaste muy fuerte respecto a su vida y a su entorno familiar. O sea, recordemos que al momento de partir los vientos son contrarios y que eso exige ya el sacrificio de Ifigenia. Y luego miremos que a lo largo del desenvolvimiento de los diversos cantos de la Ilíada, Agamenón no tiene capacidad alguna para dirigir el ejército y constantemente se lo están recriminando, no solo Aquiles, que se lo dice de manera así muy clara en el canto 1, ¿no? O sea, soy el mejor, soy el que combato, soy el que conquisto, soy el que gano, y tú estás aquí muy tranquilamente, y cuando traigo los botines te quedas con la mejor parte y a mí me das una parte insignificante. Pero luego vemos cómo
Néstor, como Diomedes, cuando no tiene capacidad de dirigir al ejército, se lo recriminan de manera contundente. Incluso Néstor en algún momento no entendemos por qué eres el comandante de este ejército y estás proponiendo la huida, estás proponiendo el retiro. Pero lo que percibo es que en ese sentido Homero nos muestra que cuando los reyes van a la guerra, se percatan de la estupidez de la guerra. O sea, se percatan de lo que implica la guerra. Cosa muy distinta a lo que sucede hoy en día. Porque ciertamente los señores, ¿no? Los poderosos, ya no van a la guerra. Y quizá por eso entonces se ha vuelto la guerra mucho más violenta y al mismo tiempo con una indiferencia tremenda de parte de los que motivan la guerra, porque ya no sacrifican nada, porque ya no ven en la batalla las consecuencias de la guerra. Hoy lo ven desde la distancia, ¿no? Hoy lo dirigen desde una posición cómoda y luego utilizan ciertamente a su ejército, a sus servidores para dirigirla, para vivirla. Quizá en ese sentido podemos un poco explicitarnos por qué cada vez la guerra es más descarnada, más violenta en el sentido de que ya quien motiva, quien causa la guerra, ya no tiene ninguna experiencia de su violencia y de su destrucción. Y me parece que la Ilíada es rica en ese sentido, porque dice, mira cómo termina Agamenón, mira cómo termina Héctor, mira cómo terminan estos que en su momento fueron los que decidieron ir a la guerra, pero asistieron, fueron. Cosa que hoy vemos a Vladimir Putin, ¿no? O a Donald Trump o a cualquiera de los que están en guerra, pues cómodamente en su sillón, viendo cómo los otros se matan, pero ya sin experimentar en carne viva pues, la violencia de la guerra, ¿no? Eso es algo que en su momento pues, señalaba Josué, señalaba María, no sé por qué razón la guerra hoy en día se ha vuelto incluso mucho más sofisticada y al mismo tiempo pues mucho más violenta en función quizá de la distancia que ahora toman los poderosos y que solamente padecen las consecuencias aquellos que no pueden sustraerse a su poder. Es un poco la reflexión que me rondaba en la cabeza en los últimos días y bueno, la pongo ahí a su disposición para tratar de pensarla en algún momento, ¿vale? No sé si haya alguna otra intervención, Noé, Jaime, Mariano, Monse, Yadira o Josué. Bueno, sí, adelante, Josué. Por mi parte. Ok. Bueno, si no hay otra intervención, me parece que podemos dejar aquí la sesión. Si puedes detener un poquito la grabación, Josué.